La sangre goteaba desde la boca partida de la mujer, manchando el velo sucio que cubría su rostro, mientras su padre la arrastraba por el cabello hacia el altar improvisado, y el apache observaba en silencio, sin saber aún que ese matrimonio forzado no era una bendición, sino una trampa mortal. Pero antes de continuar con esta historia que cambiará vidas para siempre, cuéntame en los comentarios desde qué país nos escuchas. Si esta historia te atrapa, regálanos un like y suscríbete para más relatos que te harán sentir, pensar y creer en la justicia cuando todo parece perdido. El sol caía como plomo derretido sobre el desierto de Arizona. El polvo se levantaba en pequeñas columnas fantasmales cada vez que el viento soplaba entre los cactus y las rocas agrietadas. No había sombra, no había piedad, solo calor, sed y el sonido distante de algo que podría ser un cuervo o simplemente la imaginación de un hombre demasiado cansado. Halcón Quieto caminaba despacio, llevando las riendas de su caballo. El animal cojeaba levemente. Ambos estaban sedientos. Ambos estaban agotados. Hacía 3 días que había dejado atrás las tierras de su tribu. No lo echaron. Simplemente ya no podía quedarse. Los recuerdos eran demasiado pesados. La tumba de su esposa, un montículo de piedras bajo un árbol solitario, seguía llamándolo cada mañana. Y cada mañana él huía un poco más lejos. Era un hombre alto, de piel curtida por el sol y los años. Tenía cerca de 40 inviernos, pero su mirada parecía mucho más vieja. Llevaba el cabello largo, trenzado con tiras de cuero, y vestía ropas apaches, camisa de algodón desgastada, pantalones de piel, botas viejas. En su espalda cargaba un arco y un carcaj con pocas flechas. En su cintura, un cuchillo y un revólver antiguo que casi nunca usaba. No buscaba problemas. Solo buscaba un lugar donde el dolor no lo encontrara. A lo lejos, entre las ondulaciones de calor, apareció una construcción. Un rancho pequeño, de adobe y madera podrida. Tenía un corral con algunas cabras flacas y un pozo. Halcón Quieto sintió que su caballo aceleraba el paso al oler el agua. Él tampoco podía resistirse. Se acercó despacio, con las manos visibles. En territorio blanco, un apache siempre debía mostrar que no venía armado, aunque lo estuviera. Pero aquí, en medio de la nada, las reglas eran más difusas. La desesperación igualaba a todos los hombres. Del rancho salió un anciano. Era blanco, encorvado, con barba gris y sucia. Vestía ropa de granjero que había visto mejores días. Sus ojos eran pequeños y astutos, como los de una rata. Llevaba un rifle viejo en las manos, pero no lo apuntó. Solo lo sostuvo. Agua para mi caballo, dijo Halcón Quieto en inglés áspero pero claro. El anciano lo miró de arriba abajo. Evaluó. Calculó. El agua no es gratis, indio. Tengo pieles. 2 de venado. El anciano escupió al suelo. No necesito pieles. Necesito otra cosa. Halcón Quieto esperó. El silencio era su lengua materna. El anciano se acercó más. Olía a whisky rancio y a sudor viejo. Tengo una hija, dijo, y su voz sonó como una confesión y una advertencia al mismo tiempo. Nadie la quiere. Es fea. Maldita. Pero necesita un marido. Tú te casas con ella, y te doy este rancho, las cabras, las tierras. Todo. Yo me voy. Ustedes se quedan. Halcón Quieto frunció el ceño. No busco esposa. Todos buscan algo, apache. Tú buscas un lugar donde quedarte. Yo busco librarme de una carga. Es un trato justo. ¿Por qué nadie la quiere? El anciano desvió la mirada. Porque está marcada. Porque trae mala suerte. Porque, se interrumpió. No importa. ¿Aceptas o no? Si no, lárgate sin agua. Halcón Quieto miró hacia el pozo. Miró a su caballo. Miró al anciano. Luego miró hacia la casa. En la ventana, detrás de un cristal sucio, vio una sombra. Algo se movió. Algo cubierto. Algo que temblaba. No sabía por qué, pero sintió que esa sombra lo llamaba. No con deseo, con miedo, con desesperación. Déjame ver el agua primero, dijo. El anciano sonrió. Era una sonrisa sin alegría. El agua es buena, limpia, abundante. Pero primero aceptas. Luego bebes. Halcón Quieto sabía que era una trampa. Podía sentirlo en el aire, como se siente la tormenta antes de que caiga. Pero estaba cansado, tan cansado. Y algo en esa sombra temblorosa detrás de la ventana le recordó a su esposa muerta. No en belleza, en fragilidad, en silencio roto. Acepto. El anciano dejó escapar un suspiro que sonó casi a alivio. Bien, bien. Entonces que sea hoy. Ahora. No hay tiempo que perder. Ahora, ahora.
Antes de que cambies de opinión, indio. El anciano entró a la casa gritando algo en español. Halcón quieto no entendió las palabras, pero reconoció el tono. Era una orden. Una orden cruel. Desde adentro se escuchó un llanto apagado. Un llanto de mujer. Y luego, más suave, el llanto de un bebé. Halcón quieto se tensó. Un bebé. El anciano no había mencionado ningún bebé. La puerta se abrió de nuevo y el anciano salió arrastrando a alguien. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco sucio, demasiado grande para su cuerpo delgado. Su cabeza estaba cubierta por un velo grueso, oscuro, que no dejaba ver nada de su rostro. En sus brazos, envuelto en trapos, había un bebé pequeño que lloraba débilmente. El anciano la empujó hacia adelante. Ella tropezó pero no cayó. Se quedó de pie, temblando, con la cabeza baja. Aquí está. Mi hija. Ana. Halcón quieto la miró. No podía ver su rostro. Solo veía el velo. Y las manos. Manos delgadas, temblorosas, con moretones en las muñecas. ¿Y el niño? Preguntó. Es de ella. Viene con el trato. Los dos. O nada. Ana no habló. No se movió. Solo sostuvo al bebé con más fuerza. El anciano sacó un papel viejo y arrugado de su bolsillo. Esto es un contrato. Yo lo firmé. Tú lo firmas. Y un predicador lo bendice. Aunque no haya predicador aquí, Dios sabe que el trato es sagrado. Halcón quieto no creía en el Dios de los blancos, pero creía en los tratos. Y creía en las palabras dadas. No sé escribir. Una cruz basta. El anciano le dio un lápiz. Halcón quieto tomó el papel. Lo miró sin leerlo. Luego lo firmó con una X. El anciano sonrió de nuevo. Ahora son marido y mujer. Ante Dios y ante la ley. Ella es tuya. El rancho es tuyo. Yo me voy mañana al amanecer. Halcón quieto guardó silencio. Miró a la mujer. Ella seguía sin moverse. El bebé dejó de llorar. El silencio del desierto los envolvió a todos. Llévatela adentro, dijo el anciano. Haz lo que tengas que hacer. Yo dormiré en el establo. Y sin esperar respuesta, se fue cojeando hacia el corral, dejándolos solos. Halcón quieto y Ana se quedaron de pie bajo el sol moribundo. Él no sabía qué decir. Ella no parecía capaz de hablar. Finalmente, él señaló hacia la casa. Entra. Ella obedeció. Caminó despacio, como si cada paso le doliera. Halcón quieto la siguió, levando a su caballo hacia el pozo primero. Le dio aguja. Le quitó la montura. Le habló en apache, palabras suaves que el animal conocía. Luego entró a la casa. El interior era pequeño y oscuro. Olía humedad y encierro. Había una mesa, dos sillas, un fogón apagado. En un rincón, un cata viejo. En otro, un bol cerrado. Las ventanas estaban cubiertas con trapos. Ana estaba de pie junto al cata, sosteniendo al bebé. Todavía llevaba el velo puesto. Halcón quieto cerró la puerta. El sonido hizo que ella se estremeciera. Él se quitó el sombrero. Se quitó el arco y el cocage. Los dejó junto a la puerta. Luego se sentó en una de las sillas, despacio, para no asustarla más. Puedes quitar eso, dijo, señalando el velo. Ella no se movió. No voy a lastimarte. Silencio. No te pedí que te casaras conmigo. Pero aquí estamos. Así que al menos déjame verte. Ana temblaba. Sus manos apretaban al bebé contra su pecho. Finalmente, con movimientos lentos y temerosos, levó una mano al velo. Se detuvo. Soy fía, susurró. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Mi padre tenía razón. Soy fía y maldita. Déjame decidir eso. Ella dudó un momento más. Luego, con un movimiento rápido, como si arrancara una venda, se quitó el velo. Y Halcón quieto se quedó inmóvil.
No por fealdad. Por horror. El rostro de Ana no era feo. Era un mapa de violencia. Su ojo izquierdo estaba hinchado, morado oscuro mezclado con amarillo enfermizo, casi cerrado. El labio superior tenía una cortada reciente que todavía sangraba un poco. A lo largo de su mejilla derecha había una cicatriz vieja, blanca, que iba desde la sien hasta la mandíbula. Otra cicatriz más pequeña cruzaba su ceja. Tenía marcas en el cuello, como de dedos, como si alguien hubiera intentado estrangularla no hacía mucho. Pero lo que más impactó a Halcón Quieto fue su mirada. Era la mirada de un animal herido que ya no espera salvación. Solo espera que el siguiente golpe sea el último. Ella lo miraba fijamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, esperando su reacción, esperando asco, esperando rechazo, esperando, quizás, otro golpe. Halcón Quieto no dijo nada. Se levantó despacio de la silla. Ana retrocedió instintivamente, abrazando al bebé con más fuerza. Él se detuvo. No voy a tocarte, dijo con voz tranquila. Solo voy a buscar agua. Salió de la casa sin esperar respuesta. Afuera, la noche comenzaba a caer. El cielo se teñía de naranja y púrpura. Fue hasta el pozo, llenó un cubo con agua fresca, y regresó. Cuando entró de nuevo, Ana seguía en el mismo lugar, petrificada. Halcón Quieto dejó el cubo sobre la mesa. Buscó en su mochila y sacó un trapo limpio. Lo mojó en el agua. Siéntate, dijo, señalando el catre. Ella no se movió. Por favor. Había algo en esa palabra, por favor, dicha por un hombre apache que acababa de comprarla como esposa, que rompió algo dentro de Ana. Sus piernas cedieron y se sentó en el catre, todavía sosteniendo al bebé. Halcón Quieto se arrodilló frente a ella. Despacio, sin tocarla aún, le mostró el trapo húmedo. Voy a limpiar tus heridas. Si duele, dímelo. Ana asintió levemente, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Él comenzó con cuidado extremo. Limpió la sangre seca del labio partido. Ella se encogió, pero no se apartó. Limpió suavemente alrededor del ojo hinchado. Sus manos eran grandes, curtidas, pero se movían con una delicadeza que contradecía su apariencia. ¿Quién te hizo esto?, preguntó sin mirarla a los ojos, concentrado en su tarea. Ana tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Mi padre. Ayer. Porque no quería casarme. Porque dije que prefería morir. Halcón Quieto apretó la mandíbula, pero no dejó de limpiar. ¿Y lo demás? Las cicatrices viejas. Silencio. No tienes que decirme si no quieres. Él también, dijo Ana finalmente. Desde que era niña. Cuando mi madre murió, él empezó a beber. Y cuando bebía, yo pagaba. Por existir. Por parecerme a ella. Por respirar. Halcón Quieto enjuagó el trapo en el agua, que ahora estaba teñida de rosa pálido. Continuó limpiando su cuello, donde las marcas de dedos formaban un collar de brutalidad. ¿Y el bebé?, preguntó. Ana se tensó completamente. Sus brazos apretaron al niño, que dormía ajeno al horror que lo rodeaba. No es de mi padre, dijo rápidamente, con voz quebrada. No soy. No hice. Las palabras se atascaban en su garganta. No pensé eso, la interrumpió Halcón Quieto con firmeza. Solo pregunto. Puedes contarme o no. Pero no te juzgo. Ana comenzó a llorar. Primero en silencio, con lágrimas que caían como gotas de lluvia escasa. Luego con sollozos que sacudían todo su cuerpo. El bebé se despertó y comenzó a llorar también. Halcón Quieto se sentó en el suelo, dándole espacio. Esperó. Los apaches sabían esperar. Sabían que el dolor necesita tiempo para salir, como el veneno de una herida. Finalmente, entre sollozos entrecortados, Ana habló. Hace 8 meses, fui al pueblo. A vender huevos. Mi padre me mandó. Yo no quería ir sola, pero él me obligó. Dijo que ya era tiempo de que dejara de ser una niña asustada. Se limpió la cara con el dorso de la mano. En el pueblo había 4 hombres. Rancheros. Ricos. Blancos. Estaban bebiendo afuera del salón. Me vieron pasar. Dijeron cosas. Yo seguí caminando. Pero me siguieron. Su voz se volvió más pequeña, más rota. Me arrastraron detrás del establo. Yo grité. Nadie vino. O nadie quiso venir. Ellos hicieron lo que quisieron. Los 4. Uno tras otro. Y se rieron. Se rieron todo el tiempo. Halcón Quieto cerró los ojos. Sintió que algo antiguo y oscuro se movía dentro de su pecho. Algo que había enterrado junto a su esposa. Rabia. Cuando terminaron, continuó Ana, me dejaron tirada en el polvo. Me dijeron que si decía algo, volverían y me matarían.
y que matarían a mi padre también. Fuiste con el sheriff. Ana soltó una risa amarga, sin humor. El sheriff es amigo de ellos. Es hermano de uno de ellos. Cuando llegué a casa, sangrando, rota, mi padre me preguntó qué había pasado. Se lo dije. Y él me golpeó. Me llamó puta. Me dijo que yo debía haber provocado. Que yo debía haber peleado más. Que había traído vergüenza a nuestra familia. El bebé dejó de llorar y se quedó mirando a su madre con ojos oscuros y profundos. 2 meses después descubrí que estaba embarazada. Mi padre quiso que me deshiciera del bebé. Pero no pude. No era culpa del niño. Así que lo tuve. Y cuando nació, mi padre lo miró y dijo que era la prueba viviente de mi pecado. Me encerró aquí, en esta casa, durante 6 meses. Nadie podía verme. Nadie podía saber. Me golpeaba cada vez que el bebé lloraba. Decía que éramos una maldición. Ana miró a Halcón quieto por primera vez directamente a los ojos. Y luego tú llegaste. Y él vio una salida. Una manera de deshacerse de nosotros sin tener que matarnos él mismo. Te casarías conmigo. Verías lo fea y maldita que soy. Y nos abandonarías en el desierto. O nos matarías. Y él quedaría libre. Halcón quieto sostuvo su mirada. Había verdad allí. Verdad y miedo. No voy a abandonarte, dijo. Y no voy a matarte. ¿Por qué? Preguntó Ana con voz quebrada. Ni siquiera me conoces. Soy sucia. Rota. Soy exactamente lo que mi padre dijo. No, dijo Halcón quieto con voz firme. Eres sobreviviente. Eso no es lo mismo que estar rota. Se levantó despacio y fue hasta su mochila. Sacó una manta apache, tejida con colores rojos y negros. La extendió sobre el catre. Duerme aquí con el niño. Yo dormiré en el suelo. Pero, somos casados. Tú puedes. Yo puedo elegir no hacerlo, la interrumpió. Y elijo no hacerlo. Cuando duermas conmigo, si es que alguna vez duermes conmigo, será porque tú lo elijas. No porque un papel firmado te obligue. Ana lo miró como si fuera la primera vez que veía a un hombre de verdad. ¿Cómo te llamas? Preguntó con voz temblorosa. Tu verdadero nombre. No el que usan los blancos. Él dudó un momento. Los apaches no daban sus nombres verdaderos fácilmente. Los nombres tenían poder. Pero algo en ella, en su fragilidad y su fuerza mezcladas, le hizo confiar. Halcón quieto. Porque mi madre decía que cuando nací, no lloré. Solo observé. Como los halcones observan antes de volar. Halcón quieto, repitió Ana, probando el nombre en su lengua. Es un nombre hermoso. Descansa, dijo él. Mañana tu padre se irá. Y entonces hablaremos de qué hacer. Ana se acostó en el catre con el bebé junto a ella. Halcón quieto apagó la lámpara de aceite que apenas iluminaba la habitación. La oscuridad los cubrió como una manta. Pero antes de que el silencio los envolviera completamente, Ana habló una vez más. Gracias, susurró. Y por primera vez en muchos años, Halcón quieto sintió que quizás su vida todavía tenía propósito. Que quizás no todo estaba perdido. Que quizás proteger a esta mujer rota y a su hijo inocente era exactamente la razón por la que había sobrevivido a su propio dolor. Se recostó en el suelo duro, usando su mochila como almohada. El revólver quedó junto a su mano. No porque desconfiara de Ana, sino porque desconfiaba del mundo que la había destruido. Y tenía razón en desconfiar. Porque en el pueblo, a 3 horas de distancia, 4 hombres bebían whisky en un salón. Y uno de ellos, el más grande, el de ojos fríos y sonrisa cruel, acababa de enterarse de algo interesante. La puta de Ana, la que habían usado y tirado como basura, se había casado con un apache. Y eso no podía quedar así. Mañana vamos al rancho, dijo el hombre grande, limpiándose el whisky de la barba. Y le recordamos a ese indio quien manda aquí. Los otros 3 rieron. Era una risa de depredadores. Y en la oscuridad del rancho, Halcón quieto abrió los ojos. No había escuchado nada, pero podía sentirlo. La tormenta se acercaba. El amanecer llegó con el sonido de una carreta alejándose. Halcón quieto abrió los ojos. No había dormido profundamente. Nunca lo hacía. El sueño ligero era una costumbre de guerra, de supervivencia. Se levantó en silencio y miró hacia el catre. Ana seguía dormida, acurrucada alrededor del bebé como si su propio cuerpo fuera la única muralla entre el niño y el mundo. Salió de la casa descalzo. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro. A lo lejos, apenas visible entre el polvo y la luz naranja del sol naciente, vio la silueta del anciano en su carreta, desapareciendo hacia el horizonte. No había dicho adiós. No había dejado instrucciones. Solo había huido, como las ratas huyen de los barcos que se hunden.
Halcón Quieto caminó hasta el pozo. Se lavó la cara, el cuello, los brazos. El agua fría lo despertó completamente. Bebió con las manos ahuecadas. Luego miró alrededor. El rancho era pequeño pero funcional. El corral tenía 6 cabras flacas y un gallo que cantaba desafinado. El establo estaba medio derrumbado pero aún servía. Había un pequeño huerto abandonado, con hierbas muertas y tierra seca. Podía vivirse aquí, con trabajo, con cuidado, si los dejaban en paz. Pero Halcón Quieto sabía que la paz no era algo que se daba gratuitamente. Había que pelear por ella. Había que protegerla. Y a veces, había que sangrar por ella. Entró de nuevo a la casa. Ana ya estaba despierta, sentada en el catre, amamantando al bebé. Cuando lo vio entrar, se cubrió rápidamente con la manta, avergonzada. No tienes que esconderte, dijo Halcón Quieto. Es natural. Es vida. Ella no respondió, pero dejó de cubrirse tanto. El bebé mamaba con pequeños sonidos hambrientos. Halcón Quieto encendió el fogón con ramas secas que encontró junto a la puerta. Puso agua a calentar en una olla vieja. Buscó en los estantes polvorientos y encontró un poco de harina de maíz, algo de sal y tiras de carne seca. No era mucho, pero era suficiente para el desayuno. Cocinó en silencio, como había aprendido a hacer en sus años de soledad. Ana lo observaba con curiosidad y algo parecido a la incredulidad, como si no pudiera creer que un hombre cocinara sin esperar nada a cambio. Cuando terminó, sirvió 2 platos. Le ofreció uno a ella. Ana lo tomó con manos temblorosas. Gracias, susurró. Comieron en silencio. El bebé se había quedado dormido de nuevo, satisfecho. Halcón Quieto notó que Ana comía despacio, como si tuviera miedo de que la comida desapareciera, o como si no estuviera acostumbrada a tener suficiente. ¿Cómo se llama?, preguntó Halcón Quieto, señalando al bebé con un movimiento de cabeza. Ana lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no las dejó caer. No le he puesto nombre, dijo con voz ronca. Mi padre dijo que no merecía uno, que era un bastardo sin nombre. Así que yo solo lo llamo mi niño. Halcón Quieto dejó su plato. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Entre mi gente, los nombres se dan cuando el niño muestra quién es. No al nacer. Se observa, se espera, y cuando llegue el momento correcto, el nombre aparece. ¿Cuánto tiempo tomó para ti? 2 lunas después de nacer. Mi madre decía que yo no lloraba, no gritaba, solo miraba todo con ojos grandes y quietos, como un halcón joven observando el mundo desde el nido. Ana sonrió levemente. Era la primera sonrisa que Halcón Quieto veía en su rostro. Era pequeña, rota, pero real. Me gusta eso, dijo. Esperar al nombre correcto. Entonces esperaremos, dijo Halcón Quieto. Y cuando sepamos quién es, lo nombraremos. Se quedaron en silencio unos momentos. Era un silencio diferente al de la noche anterior. Menos tenso, menos aterrado. Pero Ana necesitaba hablar. Necesitaba sacar más veneno. Halcón Quieto lo sabía. Podía verlo en cómo sus manos apretaban el plato, en cómo sus ojos miraban hacia la puerta como si esperaran que alguien entrara. ¿Quiénes eran?, preguntó finalmente. Los hombres que te lastimaron. Ana tragó saliva. Cerró los ojos. El que los lideraba se llama James Mackenzie. Es dueño del rancho más grande del condado. Miles de acres. Cientos de reses. Tiene 20 hombres trabajando para él. Su hermano, Robert, es el sheriff. Los otros 2 son sus capataces. Hank y Doyle. ¿Por qué tu padre no hizo nada? La risa amarga de Ana resonó en la habitación pequeña. ¿Hacer qué? Ir contra los Mackenzie. Mi padre es un granjero pobre y borracho. Los Mackenzie son la ley aquí. Pueden hacer lo que quieran. A quien quieran. Y nadie dice nada. Halcón Quieto asintió. Conocía ese tipo de hombres. Los había visto en todas partes. Hombres que tomaban lo que querían porque tenían poder. Porque tenían dinero. Porque sabían que nadie los detendría. ¿Saben del bebé? Ana palideció. No lo creo. Mi padre me escondió. No por protegerme. Por vergüenza. Nadie del pueblo ha venido aquí en meses. Nadie sabe que el bebé existe. Y mi padre se aseguró de que nadie supiera que me había casado contigo. Solo firmó el papel y te dio el rancho. Probablemente pensó que cuando te nos mataras o abandonaras, nadie haría preguntas. No voy a matarte, repitió Halcón Quieto con firmeza. Y no voy a abandonarte. Pero ellos vendrán, dijo Ana, y su voz tembló. Cuando sepan que estoy aquí. Cuando sepan que un apache vive en este rancho. Vendrán. Y te matarán. Y me llevarán de nuevo. O algo peor.
Que vengan. La simplicidad de esas dos palabras hizo que Ana lo mirara fijamente. No lo entiendes. Son 4. Tienen armas. Tienen hombres. Tú estás solo. He estado solo antes, dijo Halcón quieto. Y sigo vivo. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia el desierto que se extendía en todas direcciones. Su tierra, la tierra de sus ancestros. La tierra que le había enseñado a sobrevivir. Voy a reforzar las puertas y ventanas, dijo sin voltear. Voy a revisar el perímetro. Voy a preparar trampas. Y voy a enseñarte a disparar. Ana se quedó paralizada. ¿Qué? Halcón quieto se volvió hacia ella. Si vienen, voy a pelear. Pero no puedo pelear solo si tú estás escondida temblando. Necesito que seas mis ojos cuando yo no pueda ver. Necesito que protejas al niño si yo caigo. Y necesito que puedas defenderte. Yo no puedo. No sé. Aprenderás. Había algo en su voz. No era crueldad. Era certeza. Era la voz de alguien que había sobrevivido porque aprendió a pelear cuando no tuvo otra opción. Ana miró al bebé dormido en sus brazos. Pensó en los hombres que la habían violado. Pensó en su padre golpeándola. Pensó en todos los años que había pasado siendo víctima. Siendo pequeña. Siendo nada. Y algo dentro de ella, algo que había estado enterrado bajo capas de miedo y vergüenza, comenzó a despertar. Está bien, dijo con voz más firme. Enséñame. Halcón quieto asintió. Fue hasta su mochila y sacó su revólver. Era un Colt viejo, pesado, con cachas de madera desgastadas. Lo revisó, verificó que estuviera descargado, y se lo ofreció. Ana lo tomó con manos temblorosas. Era más pesado de lo que esperaba. No hoy, dijo Halcón quieto. Hoy solo te acostumbras al peso, al tacto. Mañana te enseño a apuntar. Pasado mañana, a disparar. Y si vienen antes de pasado mañana, entonces improvisaremos. Los siguientes 2 días fueron extraños. Una mezcla de rutina doméstica y preparación para la guerra. Halcón quieto reforzó la puerta con tablas del establo. Clavó las ventanas, dejando solo pequeñas rendijas para ver hacia afuera. Cavó pequeñas zanjas alrededor del rancho y las cubrió con ramas secas. Trampas simples pero efectivas para caballos en la oscuridad. Limpió su rifle, afiló su cuchillo, fabricó nuevas flechas con plumas de cuervo y puntas de metal que encontró en el establo. Ana, mientras tanto, cuidaba al bebé y observaba. Pero también comenzó a cambiar. El segundo día, Halcón quieto le enseñó a sostener el revólver correctamente, a apuntar, a respirar antes de jalar el gatillo. Ella temblaba al principio, pero poco a poco sus manos se volvieron más firmes. No pienses en matar, le dijo. Piensa en proteger. Es diferente. ¿Cómo? Matar es por odio. Proteger es por amor. El odio te hace temblar. El amor te hace fuerte. Ana asintió. Miró al bebé dormido en el catre, envuelto en la manta apache. Puedo proteger, dijo. Sé que puedo. El tercer día, dispararon. Halcón quieto colocó latas viejas sobre una cerca de madera. Le dio 3 balas. No desperdicies. Cada bala cuenta. Ana levantó el revólver. Apuntó. Respiró. Disparó. Falló. Volvió a intentar. Falló de nuevo. La tercera vez, una lata cayó. Ana dejó caer el arma y comenzó a llorar. No de tristeza, de liberación. Lo hice, susurró. Yo lo hice. Halcón quieto recogió el revólver y se lo devolvió. Ahora hazlo de nuevo. Y ella lo hizo. Una y otra vez. Hasta que sus manos dejaron de temblar. Hasta que su mirada dejó de ser la de una víctima. Hasta que se convirtió en algo más. Una sobreviviente armada. La noche del tercer día, mientras comían en silencio, Ana habló. ¿Por qué haces esto? Preguntó. Podrías irte. Dejarme aquí. Nadie te culparía. Halcón quieto masticó despacio antes de responder. Tuve una esposa, dijo finalmente. Se llamaba Lluvia de Verano. Murió hace 2 años. Fiebre. La vi apagarse poco a poco, y no pude hacer nada. Cuando murió, parte de mí murió con ella. Dejé a mi tribu porque no podía soportar seguir viviendo donde cada piedra, cada árbol, cada amanecer me recordaba a ella. Ana escuchaba en silencio. Caminé por el desierto esperando morir también. Pero no morí. Llegué aquí. Y te encontré. Y pensé, quizás no llegué aquí por accidente. Quizás llegué porque tenía que proteger a alguien que no puede protegerse sola. Quizás esa es mi razón para seguir respirando. Ana tenía lágrimas en los ojos, pero no las dejó caer. Ella tuvo suerte de tenerte. No, dijo Halcón quieto. Yo tuve suerte de tenerla a ella.
Igual que ahora tengo suerte de poder hacer esto. De poder elegir proteger en lugar de destruir. Se quedaron mirándose. Dos almas rotas tratando de armarse mutuamente con los pedazos que les quedaban. Y entonces, desde afuera, llegó un sonido. Cascos de caballos. Varios. Halcón Quieto se levantó de inmediato, tomando su rifle. Ana agarró al bebé y el revólver. Quédate aquí, ordenó Halcón Quieto. No salgas. No importa lo que escuches. ¿Quiénes son? Halcón Quieto miró por la rendija de la ventana. En la luz moribunda del atardecer, vio 4 jinetes acercándose despacio. Hombres grandes, bien armados, con rostros duros y sonrisas crueles. Tus demonios, dijo. Vinieron a buscarte. Ana palideció. El bebé, como si sintiera el miedo de su madre, comenzó a llorar. Y afuera, James Mackenzie desmontó de su caballo y caminó hacia la puerta. Apache, gritó con voz burlona. Sé que estás ahí dentro. Y sé que tienes algo que me pertenece. Sal y hablemos como hombres. O entro y te saco a rastras. Halcón Quieto miró a Ana. Ella temblaba, pero sostenía el revólver con firmeza. Recuerda, dijo él. No matar. Proteger. Y abrió la puerta. Halcón Quieto salió con el rifle en las manos, pero no lo apuntó. Todavía no. Los apaches sabían que la guerra comenzaba con palabras, no con balas. Las palabras eran las que decidían si la sangre se derramaría o no. James Mackenzie era un hombre grande, de hombros anchos y manos como martillos. Tenía unos 35 años, barba rojiza y ojos de color del hielo sucio. Vestía ropa cara, camisa de lino, chaleco de cuero, sombrero de ala ancha. En su cintura colgaban 2 revólveres con cachas de nácar. Era el tipo de hombre que nunca había perdido una pelea porque siempre peleaba en desventaja para el otro. Detrás de él estaban los otros 3. Robert Mackenzie, el sheriff, era más delgado que su hermano pero igual de cruel. Llevaba una placa de metal en el pecho que brillaba con los últimos rayos del sol. Los otros 2, Hank y Doyle, eran matones de oficio. Rostros marcados por peleas, manos manchadas de trabajo sucio, miradas vacías de humanidad. Los 4 observaron a Halcón Quieto con una mezcla de diversión y desprecio. Mira nada más, dijo James, escupiendo al suelo. Un indio jugando a ser granjero. ¿Quién te dio permiso para estar en tierras de blancos? ¿Apache? Halcón Quieto no respondió. Sus ojos oscuros miraban fijamente a Mackenzie sin parpadear. Era una mirada que había visto demasiada muerte para temer a hombres como estos. Te hice una pregunta, salvaje, insistió James, dando un paso adelante. Este rancho es mío, dijo Halcón Quieto con voz tranquila pero firme. Tengo papel firmado. Legal. Robert, el sheriff, soltó una carcajada. ¿Papel? ¿Firmado por quién? ¿Por ese borracho cobarde que huyó como rata? Ese papel no vale nada aquí. Vale ante la ley, respondió Halcón Quieto. Yo soy la ley, dijo Robert, tocando su placa. Y digo que ese papel es basura. Halcón Quieto apretó el rifle, pero mantuvo la compostura. Sabía que esto era una provocación. Querían que atacara primero. Querían una excusa para matarlo en defensa propia. James Mackenzie caminó más cerca, hasta quedar a solo unos pasos de Halcón Quieto. Olía a whisky y a tabaco caro. Pero no vine por el rancho, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vine por lo que está adentro. Escuché que el viejo te casó con su hija antes de irse. Esa zorra me pertenece. Yo la tuve primero. Yo y mis muchachos. Así que sal de medio y déjame reclamar lo que es mío. Algo oscuro y violento se movió dentro del pecho de Halcón Quieto. Una rabia antigua, del tipo que hace que los hombres maten sin pensar. Pero respiró profundo. Contó hasta 3. Como su padre le había enseñado antes de cada batalla. Ella no es tuya, dijo. Es mi esposa. Los 4 hombres explotaron en carcajadas. Era una risa cruel, llena de burla. ¿Tu esposa? James se limpió las lágrimas de risa. Escúchame bien, Apache. Esa perra es una puta usada que ya pasó por todos nosotros. ¿De verdad crees que puedes casarte con ella y limpiar lo que hicimos? Cada vez que la toques, estarás tocando mis obras. Hank y Doyle se rieron más fuerte. Robert sonreía como un lobo. Halcón Quieto no se movió. Su rostro permanecía inmóvil como piedra tallada, pero por dentro, estaba decidiendo. Decidiendo cuántos de estos hombres morirían si cruzaban la puerta. Déjenla en paz, dijo finalmente. Y váyanse. No tiene que haber sangre hoy. Oh, pero habrá sangre, dijo James, y su sonrisa desapareció. Porque voy a entrar a esa casa. Voy a tomar a Ana otra vez.
aquí mismo, frente a ti, para que entiendas tu lugar. Y luego voy a quemarte vivo en tu propio establo. Porque aquí no queremos apaches. Especialmente apaches que no conocen su lugar. No vas a entrar, dijo Halcón quieto, y ahora sí levantó el rifle. No lo apuntó a nadie específicamente. Solo lo sostuvo en posición lista. Los 4 hombres se tensaron. Sus manos se movieron hacia sus armas. ¿Me estás amenazando?, preguntó James, con voz peligrosamente baja. Te estoy advirtiendo. Somos 4. Tú eres 1. Solo necesito una bala para ti, dijo Halcón quieto. Las otras 3 son para tus amigos. Ustedes deciden si quieren apostar quién muere primero. El silencio cayó como un hacha. Los 4 hombres se miraron entre sí. No esperaban resistencia. Esperaban miedo. Pero este apache no tenía miedo. Y eso los hacía dudar. Robert dio un paso atrás, tocando su revólver pero sin sacarlo. Esto es un error, indio. Un error muy grande. El error fue venir aquí, respondió Halcón quieto. Ahora váyanse. Antes de que alguien no pueda irse. James Mackenzie lo miró con odio puro. Quería matar a este apache aquí y ahora. Pero no era estúpido. Había visto la forma en que Halcón quieto sostenía el rifle. Con familiaridad. Con experiencia. Este no era un granjero asustado. Era un guerrero. Está bien, dijo James finalmente, levantando las manos en señal de falsa paz. Nos vamos. Por ahora. Pero esto no termina aquí, apache. Volveremos. Con más hombres. Y la próxima vez no habrá advertencias. Solo fuego y muerte. Estaré esperando, dijo Halcón quieto. James escupió a los pies de Halcón quieto y se dio la vuelta. Los otros 3 lo siguieron. Montaron sus caballos despacio, sin prisa, mostrando que no tenían miedo. Pero Halcón quieto podía ver la tensión en sus espaldas. El miedo que no querían admitir. Antes de alejarse, James se volvió una última vez. Una cosa más, apache. Ese bebé que Ana tiene, ¿sabes de quién es? Halcón quieto no respondió. Es mío, dijo James con una sonrisa venenosa. Yo lo planté en ella. Así que no solo voy a recuperar a mi puta. Voy a recuperar a mi hijo también. Piénsalo mientras duermes. Piensa en que estás cuidando mi semilla. Y con eso, los 4 hombres se alejaron a galope, dejando una nube de polvo y amenazas en el aire. Halcón quieto no bajó el rifle hasta que desaparecieron completamente en el horizonte. Solo entonces permitió que sus hombros se relajaran. Sus manos temblaban levemente. No de miedo, de adrenalina contenida. Entró de nuevo a la casa y cerró la puerta. Ana estaba en el rincón más alejado, sosteniendo al bebé contra su pecho, con el revólver todavía en la mano. Había escuchado todo. Cada palabra, cada amenaza. Tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero su mirada era diferente. No era solo miedo. Era rabia. Era vergüenza. Era determinación. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. No debiste involucrarte en esto. Ahora van a matarte por mi culpa. Halcón quieto dejó el rifle junto a la puerta. Se arrodilló frente a ella. No es tu culpa, dijo con firmeza. Nada de esto es tu culpa. Ellos eligieron ser monstruos. Tú solo elegiste sobrevivir. Pero ahora tú vas a morir por mí. No voy a morir. Son 4. Volverán con más. Tú mismo lo dijiste. Solo tienes 4 balas. Halcón quieto sonrió levemente. Era una sonrisa sin humor, pero con algo parecido a la confianza. Tengo más que balas. Tengo el desierto. Tengo la noche. Tengo conocimiento que ellos nunca aprenderán. Y tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué? Una razón para ganar. Ana lo miró fijamente. El bebé dejó de llorar y se quedó dormido, ajeno al peligro que los rodeaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ana. Ahora nos preparamos, dijo Halcón quieto. Porque volverán. Quizás mañana. Quizás en 2 días. Pero volverán. Y cuando lo hagan, este rancho será una fortaleza. Y tú serás un soldado, no una víctima. No sé si puedo. Puedes, la interrumpió. Ya lo has demostrado. Disparaste. No huiste. Te quedaste aquí, armada, lista para proteger a tu hijo. Eso es valentía. Ahora solo necesitas más de ella. Ana asintió lentamente. Secó sus lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué necesitas que haga? Primero, descansa. Duerme mientras puedas. Yo vigilaré esta noche. Mañana al amanecer, comenzamos. ¿Comenzamos qué? La guerra. Esa noche, Halcón quieto no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el desierto oscuro. La luna era apenas una astilla delgada en el cielo negro. Las estrellas brillaban como ojos de espíritus observando.
Pensó en su esposa muerta, en cómo la había perdido sin poder hacer nada, en cómo había cargado esa culpa como una piedra atada al corazón. Pero ahora tenía una oportunidad de redimirse. No podía salvar a Lluvia de Verano, pero podía salvar a Ana. Podía salvar al bebé. Podía demostrar que su vida todavía tenía propósito. Y si moría haciéndolo, al menos moriría como un guerrero, como su padre, como su abuelo, como todos los hombres de su línea que habían muerto protegiendo a los indefensos. Cerca del amanecer, escuchó movimiento detrás de él. Se volvió y vio a Ana de pie, sosteniendo al bebé. Había descansado un poco, pero sus ojos seguían cargados de preocupación. No podía dormir, dijo. Es normal antes de la batalla. Has estado en muchas batallas. Halcón quieto asintió. Contra mexicanos. Contra otros apaches. Contra el ejército americano. Siempre la misma historia. Hombres peleando por tierra. Por orgullo. Por supervivencia. ¿Tuviste miedo? Siempre. Pero peleaste de todas formas. El miedo no es el enemigo, dijo Halcón quieto. La cobardía sí. Puedes tener miedo y aún así pelear. De hecho, el miedo te mantiene vivo. Te hace cuidadoso. Te hace pensar. Los hombres sin miedo mueren rápido. Ana se sentó junto a él. El bebé dormía pacíficamente entre sus brazos. ¿Crees que sobreviviremos?, preguntó con voz pequeña. Halcón quieto no respondió de inmediato. Los apaches no mentían sobre el futuro. El futuro era incierto. Solo el presente era real. Creo que pelearemos, dijo finalmente. Y creo que si morimos, moriremos de pie. No de rodillas. Ana asintió. Miró al bebé. ¿Sabes qué?, dijo. Creo que ya sé su nombre. ¿Cuál? Amanecer. Porque nació en la oscuridad. Pero sigue respirando. Sigue aquí, esperando la luz. Halcón quieto sonrió. Era una sonrisa genuina esta vez. Amanecer, repitió. Es un buen nombre. Fuerte. Lleno de esperanza. Entonces su nombre es Amanecer, dijo Ana con voz firme. Y voy a asegurarme de que vea muchos más amaneceres. Sin importar lo que cueste. Y en ese momento, mientras la primera luz del día comenzaba a romper la oscuridad del horizonte, Halcón quieto supo que Ana ya no era la mujer rota que había conocido 3 días atrás. Era una madre, una guerrera, una sobreviviente que había decidido dejar de huir. Y juntos, iban a enfrentar la tormenta que se avecinaba. Porque a veces, la única manera de encontrar la paz es atravesar la guerra primero. Los 2 días siguientes fueron de preparación silenciosa y trabajo constante. Halcón quieto convirtió el rancho en una trampa. Cavó más zanjas alrededor del perímetro. Las cubrió con ramas y polvo para que parecieran suelo firme. Un caballo al galope caería y se rompería una pata. Un hombre corriendo caería y se lastimaría. Cada segundo ganado era un segundo más de vida. Afiló estacas de madera y las enterró en ángulos cerca de las ventanas, apuntando hacia afuera. Si alguien intentaba entrar por ahí, se ensartaría. Eran trampas apaches, viejas como las montañas, efectivas como el veneno de serpiente. Reforzó la puerta con más tablas y clavos oxidados que encontró en el establo. Ahora era prácticamente imposible derribarla de una patada. Necesitarían un ariete o mucho tiempo. Y el tiempo era lo último que Halcón quieto les daría. Ana, mientras tanto, aprendió a recargar el revólver rápidamente. Practicó hasta que sus dedos se movían por instinto, sin pensar. Halcón quieto le enseñó a respirar durante el combate, a no cerrar los ojos al disparar, a apuntar al centro del cuerpo, no a la cabeza. El cuerpo es más grande, explicaba. Más fácil de golpear. Y un hombre herido en el pecho cae igual que un hombre herido en la cabeza. También enseñó a usar el cuchillo. No para atacar, sino para defenderse si alguien se acercaba demasiado. Le mostró dónde cortar para que doliera, dónde cortar para que sangrara, dónde cortar para que muriera. Ana temblaba durante esas lecciones. Pero no se rendía. Cada vez que sus manos temblaban demasiado, miraba a Amanecer durmiendo en el catre. Y sus manos se volvían firmes otra vez. El amor era más fuerte que el miedo. Halcón quieto tenía razón en eso. La tarde del segundo día, mientras el sol comenzaba a caer, Ana preguntó algo que había estado guardando. ¿Y si no vienen? ¿Y si solo querían asustarnos? Halcón quieto negó con la cabeza mientras limpiaba su rifle. Vendrán. Hombres como Mackenzie no perdonan. No olvidan. Para ellos, esto no es sobre ti. Es sobre orgullo. Sobre poder. Les desafié frente a sus hombres. Les dije que no. Y hombres así no pueden permitir que un apache les diga que no. ¿Cuándo crees que vendrán? Pronto. Quizás esta noche. Quizás mañana. Pero pronto. Ana se abrazó a sí misma.
Tengo miedo. Yo también. Ella lo miró sorprendida. Tú. Claro. Solo un tonto no tiene miedo antes de la batalla. El miedo te mantiene alerta. Te mantiene vivo. ¿Cómo lo controlas? Halcón Quieto terminó de limpiar el rifle y lo cargó con cuidado. No lo controlo. Lo acepto. Le digo, sí. Tengo miedo. Pero voy a pelear de todas formas. Y luego hago lo que debo hacer. Ana asintió lentamente. Se acercó al catre donde Amanecer dormía. Lo miró con ojos llenos de amor y determinación. Puedo hacer esto, susurró. Por él. Por nosotros. Puedo hacerlo. Lo sé, dijo Halcón Quieto. Ya lo has hecho. Solo tienes que hacerlo una vez más. Llegaron a medianoche. Halcón Quieto los escuchó antes de verlos. El sonido de cascos múltiples. Más de 4 caballos. Mackenzie había traído refuerzos, como había prometido. Se levantó en silencio. Ana ya estaba despierta, sentada en el suelo con Amanecer en brazos y el revólver en la mano. Había dormido con la ropa puesta, lista. ¿Cuántos? Preguntó con voz temblorosa pero firme. Halcón Quieto miró por la rendija de la ventana. La luna nueva hacía que la noche fuera casi totalmente negra, pero podía ver las siluetas. Contó. 8. Quizás 9. Ana palideció, pero no soltó el arma. Demasiados. Suficientes, corrigió Halcón Quieto. Pero no invencibles. Los jinetes se detuvieron a cierta distancia del rancho. Halcón Quieto podía ver la brasa de cigarros encendiéndose. Podía escuchar voces bajas, risas, el tintineo de botellas de whisky. Se estaban preparando, bebiendo valor líquido. Entonces escuchó la voz de James Mackenzie, fuerte y borracha. Apache, última oportunidad. Entrega a la puta y al bastardo, y te dejaremos vivir. Puedes irte al desierto y morir de sed como los demás salvajes. Pero si nos haces esperar, vamos a quemar ese rancho con ustedes adentro. Halcón Quieto no respondió. Las palabras eran inútiles ahora. Solo quedaban las acciones. Ana lo miró desde su rincón. ¿Qué hacemos? Esperar. Dejar que se acerquen. Dejar que caigan en las trampas. Los hombres esperaron unos minutos más. Cuando no hubo respuesta, Mackenzie gritó otra orden. Muy bien, muchachos. Quémenlo todo. 3 jinetes se separaron del grupo. Llevaban antorchas encendidas. Cabalgaron hacia el rancho, acercándose rápido. Halcón Quieto esperó. Contó los segundos. Esperó hasta que estuvieron lo suficientemente cerca. Entonces disparó. El estampido del rifle rompió la noche. El primer jinete cayó de su caballo con un grito ahogado. La antorcha voló por el aire y se apagó en el polvo. Los otros 2 jinetes frenaron en seco, confundidos. Halcón Quieto recargó y disparó de nuevo. El segundo jinete cayó también. El tercero intentó dar la vuelta, pero su caballo pisó una de las zanjas ocultas. El animal se derrumbó con un relincho horrible. El jinete salió disparado y cayó de cabeza contra el suelo. No se levantó. Los otros hombres abrieron fuego desde la distancia. Las balas golpeaban las paredes de adobe, arrancando pedazos de barro seco. Una bala atravesó la ventana y se incrustó en la pared opuesta. Ana se agachó, cubriendo a Amanecer con su cuerpo. El bebé lloraba aterrorizado. Halcón Quieto se movió a otra ventana. Disparó una vez más. Otro grito en la oscuridad. Otro hombre menos. Rodeen la casa, gritó Mackenzie. No dejen que escape. Los hombres se dispersaron. Halcón Quieto podía escuchar sus pasos, sus maldiciones, el tintineo de sus espuelas. Estaban borrachos, furiosos, desorganizados. Eso era una ventaja. Pero eran muchos. Y él solo tenía tantas balas. Un hombre intentó entrar por la ventana trasera. Su cuerpo se estrelló contra las estacas ocultas. Gritó de dolor y cayó hacia atrás. Otro intentó romper la puerta a hachazos. Halcón Quieto le disparó a través de una rendija en la madera. El hombre cayó, y el hacha cayó con él. Pero entonces llegó el fuego. Una antorcha cayó sobre el techo de paja y madera del establo. Las llamas se extendieron rápidamente, iluminando la noche como un amanecer falso. El calor era intenso incluso desde dentro de la casa. El establo se quema, gritó Ana. Déjalo, dijo Halcón Quieto. No podemos detenerlo. Otra antorcha cayó sobre el corral. Las cabras balaron aterrorizadas y huyeron hacia el desierto. Y entonces, desde afuera, llegó una voz. Anciano. Ayuda. Por favor. Ana se tensó. Reconocía esa voz. Es mi padre, susurró. Volvió. Halcón Quieto miró por la ventana. Y allí estaba el anciano, arrodillado en el polvo, con las manos atadas a la espalda.
James Mackenzie estaba detrás de él, sosteniendo un cuchillo contra su garganta. «Apache», gritó Mackenzie. «Escucha bien. O sales ahora, o degüello a este viejo como un cerdo. Tienes 10 segundos». Ana dejó a Amanecer en el catre y corrió hacia la ventana. «No, por favor. Es mi padre». Halcón quieto la detuvo, sujetándola por el brazo. «Es una trampa. Pero es mi padre. Tu padre te vendió. Te golpeó. Te encerró. ¿Y ahora quieres morir por él?» Ana temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo. 8 segundos. Gritó Mackenzie. El anciano lloraba, rogaba, imploraba. Ana miró a Halcón quieto con ojos desesperados. «No puedo dejarlo morir. Si sales, moriremos todos. Tú, yo y el niño». 5 segundos. Ana cerró los ojos. Las lágrimas caían como lluvia. Y entonces tomó la decisión más difícil de su vida. «Que Dios lo perdone», susurró. «Porque yo no puedo». Se apartó de la ventana y regresó junto a Amanecer. Afuera, Mackenzie llegó a cero. Y cumplió su promesa. El grito del anciano fue corto. Demasiado corto. Luego solo quedó silencio y el sonido de algo cayendo al suelo. Ana se derrumbó, sollozando en silencio, abrazando a su bebé. Halcón quieto apretó el rifle con fuerza. La rabia ardía en su pecho como el establo en llamas. «Ahora voy por ti, Apache», gritó Mackenzie. «Y por tu puta también». Los disparos se reanudaron. Más intensos. Más cercanos. Las balas atravesaban las paredes de adobe como si fueran papel. Una bala rozó el hombro de Halcón quieto. No fue profunda, pero ardía como hierro al rojo vivo. La sangre manchó su camisa. Ana lo vio y gritó. «Estás herido». «No es grave», mintió, aunque el dolor era intenso. Recargó el rifle con manos que temblaban levemente. Disparó de nuevo. Falló. Su visión se nublaba un poco por la pérdida de sangre. Entonces escuchó el sonido que había estado temiendo. Pasos en el techo. Alguien había trepado. Y ahora estaba arrancando las tejas, intentando entrar desde arriba. «Ana», dijo Halcón quieto con voz urgente. «Toma el revólver. Apunta hacia el techo. Cuando veas a alguien, dispara». Ana obedeció. Sus manos temblaban violentamente, pero levantó el arma. El techo se abrió con un crujido. Un hombre apareció, silueteado contra el cielo nocturno iluminado por las llamas. «Ahora», gritó Halcón quieto. Ana disparó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. El hombre gritó y cayó hacia atrás, desapareciendo del agujero en el techo. Ana dejó caer el revólver y vomitó en el suelo. Había matado a un hombre. Por primera vez en su vida, había quitado una vida. Pero no había tiempo para procesar. No había tiempo para la culpa. Porque en ese momento, algo atravesó la ventana y rodó por el suelo. Una botella en llamas, llena de aceite. Una bomba casera. Halcón quieto la vio y supo lo que era. Corrió hacia Ana. La empujó al suelo, cubriendo su cuerpo y el del bebé con el suyo propio. La botella explotó. El fuego se extendió por el suelo como un río líquido. Las llamas lamieron las paredes, los muebles, el catre. La casa se estaba quemando. Y afuera, James Mackenzie reía. «Arde, Apache. Arde con tu puta y tu bastardo». Halcón quieto tosió por el humo. Su hombro sangraba más ahora. Ana lloraba, sosteniendo a Amanecer que gritaba aterrorizado. Estaban atrapados. El fuego bloqueaba la puerta. Las ventanas estaban cubiertas de disparos. El techo tenía un agujero pero estaba demasiado alto. Iban a morir aquí. Pero entonces Halcón quieto recordó algo. Algo que había visto el primer día. El baúl en el rincón. Se arrastró hacia él, ignorando el dolor, ignorando el humo que llenaba sus pulmones. Lo abrió de una patada. Y allí, cubierto de trapos viejos, estaba lo que esperaba. Una trampilla. Un túnel. El anciano había cavado un escape. Probablemente para sus propios planes cobardes. Pero ahora sería su salvación. «Ana, ven aquí». Ana se arrastró hacia él, tosiendo, con Amanecer apretado contra su pecho. Halcón quieto bajó primero por la trampilla. Era estrecho, oscuro, pero lo suficientemente grande. Ayudó a Ana a bajar con el bebé. El túnel olía a tierra húmeda y a miedo viejo, pero llevaba hacia afuera, hacia la libertad. Gatearon por la oscuridad mientras encima de ellos la casa colapsaba en llamas. Emergieron a unos 30 metros de distancia, detrás de unas rocas. Halcón quieto ayudó a Ana a salir. Amanecer lloraba pero estaba vivo. Todos estaban vivos. Por ahora. Halcón quieto miró hacia el rancho. Las llamas lo consumían todo.
Los hombres de Mackenzie celebraban, bebiendo y riendo, convencidos de que habían ganado. No sabían que su presa había escapado. Todavía no. Halcón Quieto miró a Ana. Ella estaba cubierta de hollín, con quemaduras menores en los brazos, pero viva. Fuerte. Diferente. ¿Puedes caminar? Preguntó. Ella asintió. ¿A dónde vamos? Halcón Quieto señaló hacia las montañas oscuras en la distancia. Al cañón. Mi territorio. Donde ellos no conocen el camino. ¿Y luego qué? Halcón Quieto recargó su rifle con las últimas balas que le quedaban. Luego terminamos esto. De una vez por todas. Y en la oscuridad, comenzaron a caminar hacia las montañas. Hacia el lugar donde se decidiría quién vivía y quién moría. Hacia el final. Caminaron toda la noche. Halcón Quieto guiaba el camino, moviéndose entre las rocas y los cactus con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada sombra. Ana lo seguía, cojeando ligeramente por una ampolla en el pie, pero sin quejarse. Amanecer dormía contra su pecho, envuelto en la manta apache que milagrosamente había sobrevivido al fuego. El hombro de Halcón Quieto sangraba menos ahora, pero el dolor era constante. Cada movimiento era una agonía silenciosa, pero no podía detenerse. Detrás de ellos, cuando la luz del fuego finalmente se apagó y los hombres de Mackenzie descubrieron que la casa estaba vacía, comenzaría la cacería. Y Halcón Quieto necesitaba llegar al cañón antes del amanecer. La primera luz del día los encontró al borde del cañón Serpiente Roja, un desfiladero profundo que cortaba la tierra como una herida antigua. Halcón Quieto había cazado aquí de niño. Conocía cada cueva, cada paso estrecho, cada lugar donde el eco engañaba y hacía que un hombre parecieran 10. Se detuvieron junto a una formación rocosa que ofrecía algo de sombra. Ana se dejó caer contra la piedra, agotada. Amanecer despertó y comenzó a llorar por hambre. Aliméntalo, dijo Halcón Quieto. Descansa un poco. Ana asintió y comenzó a amamantar al bebé. Halcón Quieto se alejó unos pasos para darle privacidad. Miró hacia atrás, hacia el camino que habían recorrido. Todavía no veía polvo en el horizonte. Todavía no escuchaba cascos. Pero vendrían. Tan seguro como el sol sale cada mañana. Se sentó y revisó sus armas. El rifle tenía 6 balas. El revólver que había dejado con Ana tenía 3. 9 balas en total para 8 o 9 hombres. Si cada disparo contaba, si cada bala encontraba su objetivo, quizás tendrían una oportunidad. Quizás. También tenía su arco y 6 flechas. El cuchillo. Y el conocimiento del terreno. Tendría que ser suficiente. Ana terminó de alimentar a Amanecer y lo meció suavemente hasta que volvió a dormirse. Luego se acercó a Halcón Quieto, moviéndose con cuidado para no despertar al bebé. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó con voz cansada. Hay una cueva. No muy lejos. Sagrada para mi pueblo. Nadie la encontrará si no sabe dónde buscar. Voy a esconderte allí con el niño. Ana negó con la cabeza inmediatamente. No. No voy a esconderme mientras tú peleas solo. No estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Y yo te estoy diciendo que no, dijo Ana con una firmeza que sorprendió a ambos. Ya no soy la mujer que era hace una semana. Ya no me escondo. Ya no huyo. Halcón Quieto la miró fijamente. Si te quedas, puedes morir. Si me voy tú mueres. Ellos me encontrarán de todas formas. Y entonces todo esto habrá sido para nada. Al menos tendrías una oportunidad. No quiero una oportunidad de sobrevivir sola, dijo Ana, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Quiero una oportunidad de vivir. De verdad. Contigo. Con él. Como familia. Halcón Quieto guardó silencio por un largo momento. El viento soplaba entre las rocas, llevando consigo el olor a salvia y a tierra seca. Si te quedas, dijo finalmente, tienes que hacer exactamente lo que te diga. Sin preguntas. Sin dudas. Lo haré. Y si algo me pasa, tomas al niño y corres. Hacia el norte. 3 días de camino hay un asentamiento apache. Pregunta por Oso de Invierno. Dile que Halcón Quieto te envió. Él te protegerá. Ana asintió, aunque ambos sabían que la probabilidad de que ella llegara sola a ese lugar era casi nula. ¿Cómo lo hacemos? Preguntó. ¿Cómo detenemos a 9 hombres con 9 balas? Halcón Quieto sonrió levemente. No era alegría. Era la sonrisa de un hombre que había aceptado lo que venía. No los detenemos con balas. Los detenemos con el cañón. Con el miedo. Con su propia arrogancia. Le explicó el plan mientras el sol subía más alto. Ana escuchaba con atención, asintiendo cuando entendía, preguntando cuando no. Cuando terminó, ella lo miró con algo parecido a la admiración. Es peligroso. Todo es peligroso ahora. Pero podría funcionar.
Tiene que funcionar. Ana se acercó más. Vacilante, como si todavía tuviera miedo de tocar o ser tocada. Pero luego, con un movimiento decidido, tomó la mano de Halcón Quieto entre las suyas. Gracias, dijo con voz quebrada. Por todo. Por no huir. Por no abandonarnos. Por verme como algo más que basura. Halcón Quieto apretó su mano suavemente. No eres basura. Nunca lo fuiste. Y cuando esto termine, quiero que lo recuerdes. Que lo creas. Que lo sepas en tu corazón. Ana asintió, con lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Entonces, desde lejos, llegó el sonido que habían estado esperando. Cascos. Muchos. Venían. Halcón Quieto llevó a Ana, y a amanecer a la cueva sagrada. Era apenas una grieta en la roca, escondida detrás de un matorral de mezquite. Dentro estaba fresco y oscuro. Había dibujos antiguos en las paredes, búfalos, guerreros, espíritus. Quédate aquí, ordenó. No salgas por nada. Si escuchas disparos, espera. Si escuchas silencio, espera más. Solo sal cuando yo venga por ti. Y si no vienes, entonces espera hasta la noche. Y corre. Le dio el revólver y las 3 balas que quedaban. Solo si no hay otra opción, dijo. Para el niño primero. Para ti después. No dejes que te tomen viva. Ana tomó el arma con manos firmes. Ya no temblaban. No llegará a eso, dijo con determinación. Porque vas a volver. Halcón Quieto asintió. Luego hizo algo que sorprendió a ambos. Se inclinó y besó la frente de Ana. Fue un beso breve, casto, pero cargado de significado. Eres valiente, dijo. Más valiente que muchos guerreros que he conocido. Y antes de que ella pudiera responder, se fue. Halcón Quieto se posicionó en la entrada del desfiladero. Era un paso estrecho entre 2 paredes de roca roja, el único camino hacia el interior del cañón. Los hombres tendrían que pasar por allí en fila. No podrían flanquearlo. No podrían rodearlo. Era el lugar perfecto para una emboscada. Subió a una cornisa alta, escondido detrás de rocas. Desde allí podía ver el camino completo. Cargó su rifle. Verificó sus flechas. Y esperó. No tuvo que esperar mucho. Los jinetes aparecieron en el horizonte como buitres siguiendo el olor de la muerte. Venían despacio ahora, rastreando. Mackenzie había traído a un hombre que conocía el desierto, alguien que podía seguir huellas. Halcón Quieto contó. 7. Solo 7. 2 habían muerto en el rancho. Uno más debió haber muerto por sus heridas. O tal vez se habían rendido, asustados por lo que había pasado. No importaba. 7 seguían siendo muchos. Los jinetes se detuvieron al borde del desfiladero. Mackenzie desmontó, estudió el terreno. El rastreador, un mestizo de piel curtida, se arrodilló y examinó las huellas. Pasaron por aquí, dijo con acento mexicano. La mujer, el niño y el apache. No hace más de 2 horas. ¿Hacia dónde? Preguntó Mackenzie. El rastreador señaló el desfiladero. Adentrarse ahí. Pero es peligroso, señor Mackenzie. Es territorio apache. Conocen cada piedra. Pueden emboscarnos. No me importa, gruñó Mackenzie. Ese maldito indio me hizo quedar como un idiota. Mató a 3 de mis hombres. Nadie hace eso y vive para contarlo. Robert, el sheriff, escupió al suelo. James, quizás deberíamos volver. Conseguir más hombres. Atacar con números. ¿Tienes miedo, hermano? Se burló James. Tengo sentido común. El sentido común no me devolverá mi orgullo. Entramos. Ahora. Hank, uno de los matones originales, miró nervioso hacia el desfiladero. Está muy silencioso allá adentro. Porque están escondidos como ratas, dijo James. Pero las ratas siempre salen de sus agujeros. Solo hay que husmear lo suficiente. Montaron de nuevo sus caballos y comenzaron a entrar al desfiladero. El rastreador iba primero, seguido por Mackenzie, luego Robert, y los otros 4 detrás. Halcón Quieto esperó. Dejó que entraran más profundo, hasta que estuvieron en el centro exacto del paso estrecho. Entonces disparó. El rastreador cayó de su caballo con un grito. Los demás reaccionaron inmediatamente, sacando sus armas, buscando el origen del disparo. Pero las paredes del cañón creaban eco. El disparo parecía venir de todas partes y de ninguna. Halcón Quieto se movió. Corrió agachado por la cornisa, cambiando de posición. Se detuvo detrás de otra roca, y disparó de nuevo. Otro hombre cayó. Allá arriba, gritó Mackenzie, disparando hacia donde había visto el destello del rifle. Pero Halcón Quieto ya no estaba allí. Se había movido de nuevo.
Los hombres comenzaron a disparar frenéticamente hacia las rocas, hacia las sombras, hacia cualquier cosa que se moviera. Las balas rebotaban contra las paredes del cañón, creando más eco, más confusión. Halcón Quieto dejó el rifle y tomó su arco. En silencio, sin destello que lo delatara, disparó una flecha. Se clavó en el cuello de uno de los matones. El hombre se ahogó en su propia sangre y cayó. «No se está matando uno por uno», gritó otro hombre, aterrorizado. «Tenemos que salir de aquí. Nadie se mueve», ordenó Mackenzie. «Es solo un maldito indio». Pero el miedo ya había sembrado. Los caballos, asustados por los disparos y el olor a sangre, comenzaron a encabritarse. Uno de ellos derribó a su jinete. Halcón Quieto disparó otra flecha. El jinete caído nunca se levantó. Ahora eran 4. Mackenzie, Robert, Hank y Doyle. «Maldita sea», gritó Robert. «James, tenemos que irnos». Pero Mackenzie estaba cegado por la rabia. Desmontó y comenzó a trepar por las rocas, buscando a Halcón Quieto. «Cobarde, baja y pelea como hombre». Halcón Quieto podría haberlo matado allí mismo. Tenía el ángulo perfecto, pero quería algo más que muerte rápida para este hombre. Quería justicia. Quería que sintiera lo que Ana había sentido. Miedo, impotencia, desesperación. Dejó que Mackenzie trepara. Dejó que se acercara. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Halcón Quieto saltó desde su escondite. Cayó sobre Mackenzie como un halcón sobre una serpiente. Ambos rodaron por las rocas, peleando, golpeándose. El cuchillo de Halcón Quieto contra el revólver de Mackenzie. Abajo, los otros 3 hombres disparaban hacia arriba, pero no podían distinguir quién era quién en la pelea. Halcón Quieto y Mackenzie rodaron hasta caer del borde de la cornisa. Cayeron 2 metros, golpeando el suelo duro del desfiladero. Ambos perdieron sus armas en el impacto. Se levantaron al mismo tiempo, jadeando, sangrando, mirándose con odio puro. «Voy a matarte, indio», gruñó Mackenzie. «Y luego voy a encontrar a tu puta y la voy a hacer sufrir. Voy a matar a ese bastardo frente a ella». Despacio. Halcón Quieto no respondió. Solo se lanzó hacia adelante. Pelearon con puños, con piedras, con dientes. Era una pelea brutal, sin honor, sin reglas. Era supervivencia en su forma más cruda. Mackenzie era más grande, más fuerte, pero Halcón Quieto era más rápido, más experimentado. Había peleado toda su vida. Sabía dónde golpear para que doliera más. Golpeó la herida de bala en el hombro. Mackenzie rugió de dolor. Halcón Quieto aprovechó y lo derribó. Cayeron cerca de donde había caído el cuchillo de Halcón Quieto. Ambos se lanzaron hacia él. Mackenzie lo alcanzó primero. Se levantó con el cuchillo en la mano, sonriendo triunfante. Se abalanzó sobre Halcón Quieto, apuntando al corazón. Pero entonces sonó un disparo. Mackenzie se detuvo en seco. Miró hacia abajo. Había sangre brotando de su pecho. Miró hacia arriba, confundido. Y allí, al borde del desfiladero, estaba Ana. Sostenía el revólver con ambas manos. Humo salía del cañón. Sus ojos ya no mostraban miedo, solo determinación. «Por mí», dijo con voz firme. «Por mi hijo. Por todas las mujeres que no pudieron defenderse». Disparó de nuevo. Y de nuevo. Mackenzie cayó de rodillas. Intentó hablar, pero solo salió sangre de su boca. Cayó hacia adelante y no se movió más. Los otros 3 hombres, al ver caer a su líder, entraron en pánico. Robert montó su caballo y huyó. Hank y Doyle lo siguieron, espoleando sus caballos desesperadamente. No miraron atrás. Halcón Quieto se levantó despacio, adolorido, sangrando. Miró a Ana. Ella bajó el arma, temblando ahora que había terminado. «Te dije que te quedaras en la cueva», dijo Halcón Quieto, pero había algo parecido al orgullo en su voz. «Y yo te dije que no iba a esconderme más», respondió Ana. Se miraron por un largo momento. 2 sobrevivientes. 2 guerreros. 2 personas rotas que habían encontrado fuerza en el otro. Entonces Ana corrió hacia él. Se abrazaron, ambos llorando, ambos temblando por la adrenalina y el alivio. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Y desde la cueva, como si supiera que el peligro había pasado, Amanecer comenzó a llorar. No era un llanto de miedo. Era un llanto de vida. 3 semanas después, el rancho era solo cenizas y recuerdos. Halcón Quieto, Ana y Amanecer se quedaron una semana más en el cañón, escondidos en la cueva sagrada, esperando. Esperando para asegurarse de que nadie más vendría. Esperando a que las heridas sanaran. Esperando a que el mundo se asentara de nuevo.
Durante esos días, Halcón Quieto cazó conejos y codornices. Ana lavó sus ropas en un arroyo pequeño que corría entre las rocas. Amanecer comenzó a sonreír por primera vez. Pequeñas sonrisas que iluminaban su rostro como el sol ilumina el desierto después de la lluvia. Hablaron poco al principio. Las palabras parecían innecesarias después de todo lo que habían pasado. Pero poco a poco, en las noches frías bajo las estrellas, comenzaron a compartir más que silencio. Ana le habló de su madre, muerta cuando ella tenía 12 años. De cómo su padre había sido diferente antes, más suave, más humano. De cómo el alcohol y la amargura lo habían convertido en un monstruo. Halcón Quieto le habló de lluvia de verano, de cómo se habían conocido cuando eran niños, cómo habían crecido juntos, cómo se habían amado con la simplicidad de dos almas que simplemente encajaban. Le habló de cómo había muerto, de cómo él había sostenido su mano hasta el último aliento, de cómo había querido morir con ella. Pero no moriste, dijo Ana suavemente. Seguiste viviendo. ¿Por qué? Halcón Quieto miró el fuego que ardía entre ellos. Porque los muertos no necesitan justicia. Los vivos sí. Y yo seguía siendo uno de los vivos, aunque no quisiera serlo. ¿Y ahora? Preguntó Ana. ¿Todavía quieres morir? Halcón Quieto la miró. Miró a amanecer dormido en sus brazos. Y por primera vez en 2 años, sintió algo parecido a la esperanza. No, dijo. Ahora quiero vivir. El sheriff Robert Mackenzie no regresó nunca. Corrió el rumor de que había huido a California, aterrorizado, dejando atrás su placa y su apellido. Hank y Doyle desaparecieron en la noche del desierto. Algunos decían que habían muerto de sed. Otros decían que los apaches los habían encontrado. Nadie lo sabía con certeza. Nadie preguntaba demasiado. El pueblo quedó en shock cuando se descubrió que James Mackenzie había muerto. Algunos lloraron. Muchos celebraron en silencio. Los Mackenzie habían sido poderosos, pero no habían sido amados. El miedo no es lo mismo que el respeto. Y cuando se supo que un apache había sido quien lo había detenido, las historias comenzaron a multiplicarse. Algunas decían que Halcón Quieto era un espíritu vengador. Otras que era un guerrero antiguo enviado por los dioses. La verdad, como siempre, era más simple y más complicada a la vez. Era solo un hombre. Un hombre que había elegido proteger en lugar de destruir. Cuando finalmente dejaron el cañón, no regresaron al rancho quemado. No había nada allí más que fantasmas y dolor. En su lugar, Halcón Quieto guió a Ana y a Amanecer hacia el norte, hacia las tierras altas donde su tribu todavía vivía. El viaje tomó 5 días. Caminaron despacio, descansando cuando Amanecer necesitaba alimentarse, durmiendo bajo las estrellas. Ana tenía ampollas en los pies y el sol había oscurecido su piel pálida, pero no se quejó nunca. Había aprendido que la incomodidad física era preferible al infierno emocional que había dejado atrás. En el tercer día de viaje, mientras descansaban junto a un arroyo, Ana habló con una voz que Halcón Quieto no había escuchado antes. Era firme, clara, sin el temblor del miedo. Quiero quedarme contigo, dijo. No porque necesite protección, no porque esté asustada, sino porque cuando estoy contigo, siento que puedo ser yo misma. La persona que era antes de que todo se rompiera. O quizás la persona que siempre debí ser. Halcón Quieto dejó de llenar su cantimplora y la miró. ¿Estás segura? La vida con los apaches es dura. No habrá casas grandes ni ropa fina. Habrá trabajo constante. Frío en invierno. Calor en verano. Y siempre habrá gente que te mirará diferente por ser blanca. Ya me miran diferente, dijo Ana con una sonrisa triste. Ya sea por ser blanca entre apaches o por ser la puta entre blancos. Prefiero ser mirada con curiosidad que con desprecio. No será fácil. Nada fácil vale la pena, respondió Ana. Eso me enseñaste tú. Halcón Quieto sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era amor todavía. O quizás lo era, pero de un tipo diferente. Un amor construido sobre respeto, sobre supervivencia compartida, sobre decisiones tomadas juntos en los momentos más oscuros. Entonces te quedas, dijo. Como mi esposa. No porque un papel lo diga, sino porque ambos lo elegimos. Ana asintió, con lágrimas de gratitud en los ojos. ¿Y qué hay de Amanecer? Preguntó. Él no es tuyo por sangre. Halcón Quieto se acercó y miró al bebé dormido. Tocó suavemente su pequeña mano. Los dedos diminutos se cerraron instintivamente alrededor de su dedo. La familia no se hace solo con sangre, dijo. Se hace con elecciones. Y yo elijo ser su padre. Si él me acepta cuando crezca, te aceptará, dijo Ana con convicción. ¿Cómo no podría? Le diste vida cuando el mundo quería dársela solo a él muerte.
Llegaron al asentamiento apache al atardecer del quinto día. Era un campamento de tipis y bicubes, estructuras simples de ramas y pieles, dispersas entre los árboles de un valle escondido. Había fuegos encendidos, niños jugando, mujeres trabajando pieles, hombres regresando de la casa. Cuando vieron a Halcón Quieto acercarse, algunos se detuvieron. Lo reconocieron. Había sido uno de los suyos, uno de los mejores guerreros. Y luego se había ido, consumido por el dolor. Ahora regresaba, pero no venía solo. Un hombre mayor, de cabello blanco trenzado y rostro surcado por 1000 batallas, salió a su encuentro. Era Oso de Invierno, el jefe del clan, el hombre que había criado a Halcón Quieto después de que sus padres murieran. Se miraron en silencio por un largo momento. Entonces Oso de Invierno habló en apache, con voz grave como trueno lejano. «Has vuelto, hijo de mi corazón». «He vuelto, padre de mi espíritu», respondió Halcón Quieto en la misma lengua. Oso de Invierno miró a Ana y a Amanecer. Sus ojos, viejos pero aún agudos, evaluaron rápidamente. Vio las cicatrices en el rostro de Ana. Vio la fuerza en su postura. Vio al bebé dormido y la manera protectora en que ella lo sostenía. «¿Quién es ella?», preguntó. «Es mi esposa, Ana. Y este es nuestro hijo, Amanecer». Oso de Invierno levantó una ceja. «Nuestra tribu no suele acoger a blancos». «Ella no es como los otros blancos», dijo Halcón Quieto. «Ha sufrido lo que muchas de nuestras mujeres han sufrido. Ha peleado cuando otros habrían huido. Ha matado para proteger a su hijo. Es guerrera, aunque no conozca nuestras costumbres todavía». Oso de Invierno se acercó a Ana. Ella no retrocedió, aunque debió haber sido aterrador estar frente a este hombre que parecía tallado de la montaña misma. «¿Hablas nuestra lengua?», preguntó en apache. Ana negó con la cabeza, sin entender las palabras, pero entendiendo la pregunta por el tono. «No», respondió en inglés. «Pero puedo aprender. Quiero aprender». Oso de Invierno miró a Halcón Quieto. «Traduce». Halcón Quieto tradujo las palabras de Ana. Oso de Invierno asintió lentamente. «Pregúntale por qué quiere quedarse aquí. ¿Por qué no regresar con su propia gente?». Ana escuchó la traducción y respondió sin dudar. «Mi propia gente me vendió, me golpeó, me violó y trató de matarme. Halcón Quieto me salvó cuando nadie más lo hizo. Me enseñó a pelear. Me enseñó que tengo valor. Si su gente me acepta, seré apache de corazón aunque no de sangre». Cuando Halcón Quieto tradujo esto, un murmullo recorrió el campamento. Las mujeres apache, especialmente, miraban a Ana con algo parecido al reconocimiento. Conocían ese dolor. Conocían esa fuerza necesaria para sobrevivir. Oso de Invierno permaneció en silencio por un largo momento. Luego habló. «Puede quedarse, pero tendrá que ganarse su lugar. Trabajar. Aprender. Demostrar que es digna de estar aquí». «Lo haré», dijo Ana cuando Halcón Quieto tradujo. «Lo prometo». Oso de Invierno asintió. Luego miró a Amanecer, que había despertado y observaba todo con ojos grandes y curiosos. «¿Y el niño?». «Es mi hijo», dijo Halcón Quieto con firmeza. «En todo lo que importa. ¿Sabes quién es su padre de sangre?». «Sí. Era un hombre malo que murió haciendo cosas malas. Pero eso no define a este niño. Él será quien elija ser. Y yo lo guiaré en ese camino». Oso de Invierno extendió la mano y tocó la cabeza de Amanecer con una ternura inesperada en un guerrero tan viejo. «Entonces que así sea. Bienvenido, pequeño Amanecer. Que crezcas fuerte y sabio». Los primeros meses fueron difíciles. Ana tuvo que aprender un idioma completamente nuevo, costumbres completamente diferentes, una forma de vida que no tenía nada que ver con su crianza. Las otras mujeres la miraban con desconfianza al principio, susurrando cuando pasaba, preguntándose si realmente podía ser una de ellas. Pero Ana trabajó. Curtió pieles hasta que sus manos sangraban. Recolectó raíces y bayas hasta que conocía cada planta por su nombre apache. Aprendió a hacer fuego sin pedernal, a cocinar sin ollas de metal, a coser mocasines con tendones de ciervo. Y sobre todo, aprendió el idioma. Palabra por palabra, frase por frase, escuchando a los niños jugar, a las mujeres cotillar, a los hombres contar historias. Halcón Quieto le enseñaba cada noche, con paciencia infinita, corrigiendo su pronunciación, celebrando cada pequeño avance. Amanecer crecía fuerte y saludable. A los 6 meses ya se sentaba solo. A los 9, gateaba por todo el campamento, explorando cada rincón con curiosidad sin límites. Los otros niños lo aceptaron inmediatamente, sin las complicaciones de los adultos. Para ellos, Amanecer era simplemente otro niño con quien jugar. Halcón Quieto cazaba con los otros hombres,
Compartía sus historias. Participaba en los consejos. Poco a poco, su dolor antiguo comenzó a sanar. No desapareció. El dolor de perder a Lluvia de Verano nunca desaparecería completamente. Pero se volvió manejable. Se convirtió en una cicatriz en lugar de una herida abierta. Y entre él y Ana, algo floreció. No fue repentino. No fue dramático. Fue gradual, como el desierto florece después de la lluvia rara. Pequeñas cosas, manos que se rozaban al pasar, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, sonrisas compartidas por cosas que solo ellos entendían. Una noche, 6 meses después de llegar al campamento, mientras Amanecer dormía entre ellos en el B-Cube que habían construido juntos, Ana habló en apache. Su acento era todavía torpe, pero las palabras eran claras. Te amo, dijo. No sé si es muy pronto. No sé si está bien. Pero es verdad. Te amo. Halcón quieto la miró en la oscuridad. Podía ver apenas su silueta contra la luz tenue del fuego afuera. Yo también, respondió. Pero es diferente de cómo amé a Lluvia de Verano. Eso fue amor de juventud. Esto es, algo más profundo. Más elegido. Más ganado. ¿Es menos real por eso? No. Es más real. Porque fue construido en fuego y sangre. Porque sobrevivió a lo peor que el mundo nos pudo lanzar. Ana se acercó más. Halcón quieto la recibió en sus brazos. Se besaron, no con la urgencia de la pasión, sino con la ternura de dos personas que finalmente habían encontrado paz. Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, durmieron como verdaderos marido y mujer. No por obligación, no por papel firmado, sino por elección, por amor, por todo lo que habían construido juntos desde las cenizas de sus vidas rotas. 2 años después, Ana dio a luz a una niña. Nació al amanecer, con el llanto fuerte de quien viene al mundo lista para pelear. Las mujeres apache que asistieron al parto sonrieron y dijeron que era una buena señal. La llamaron Estrella de la Mañana. Amanecer, ahora con casi 3 años, miró a su hermana con fascinación absoluta. Tocó su pequeña mano con cuidado infinito. Mi hermana, dijo en apache, con la seriedad de un niño que entiende el peso de las palabras. Tu hermana, confirmó Halcón quieto. Para siempre. Ana sostenía a la bebé, agotada pero radiante. Su rostro ya no mostraba las marcas del miedo y la vergüenza. Las cicatrices físicas seguían ahí, pero ahora las llevaba diferente. No como recordatorios de victimización, sino como pruebas de supervivencia. Halcón quieto se sentó junto a ella. Rodeó con un brazo a Ana, con el otro sostuvo a Amanecer. Y los 4 se quedaron así. Una familia completa, imperfecta, pero completamente real. Oso de Invierno vino a visitarlos esa tarde. Miró a la bebé y asintió con aprobación. 2 hijos fuertes, dijo. Tu linaje continúa, Halcón quieto. No es mi linaje de sangre, respondió Halcón quieto. Pero es mi linaje de espíritu. Y eso es lo único que importa. Sabías palabras, dijo el viejo jefe. La sangre te hace pariente. La lealtad te hace familia. Los años pasaron. Amanecer creció para ser un niño curioso y valiente, dividiendo su tiempo entre aprender a cazar con Halcón quieto y aprender historias con Ana. Hablaba tanto apache como inglés, español de las palabras que Ana recordaba, y había inventado algunas palabras propias que solo su familia entendía. Nunca supieron de Robert Mackenzie, Hank O'Doyle. Fue como si hubieran sido borrados de la existencia. El pueblo donde todo había comenzado continuó, olvidando lentamente a los hombres que lo habían aterrorizado. Nuevas familias llegaron. Viejas heridas sanaron. La vida siguió, como siempre lo hace. Ana nunca regresó al mundo blanco. No lo necesitaba. Había encontrado su lugar entre los apaches. Las mujeres que al principio la habían mirado con desconfianza ahora la llamaban hermana. Los hombres respetaban su fuerza y su dedicación. Los niños la querían porque siempre tenía historias que contar. Historias de 2 mundos, mezcladas en algo nuevo y hermoso. Halcón quieto nunca olvidó a Lluvia de Verano. Pero aprendió que el corazón humano es más grande de lo que pensamos. Que puede sostener amor por los muertos y amor por los vivos, sin que uno disminuya al otro. Que honrar la memoria de alguien no significa cerrar la puerta a nuevos amores, nuevas vidas, nuevas familias. Estrella de la Mañana creció para ser tan fuerte como su madre, tan sabia como su padre, tan valiente como su hermano. Cuando tenía 5 años, le preguntó a Ana sobre las cicatrices en su rostro. Ana la sentó en su regazo y le contó la verdad. No todos los detalles, pero lo suficiente. Le habló de hombres malos, de dolor, de miedo. Pero también le habló de supervivencia, de fuerza, de elección.
Las cicatrices no son vergüenza, le dijo. Son mapas. Mapas de donde hemos estado. Y cuando las miras, recuerdas no solo el dolor, sino también cómo lo superaste. Estrella tocó las cicatrices con dedos pequeños y suaves. Eres hermosa, mamá, dijo. Las cicatrices te hacen hermosa. Y Ana lloró, pero eran lágrimas de alegría, porque su hija nunca conocería la vergüenza que ella había conocido. Su hija crecería fuerte, libre, amada. Su hija nunca sería víctima. Una tarde, muchos años después, cuando Amanecer ya era un joven hombre preparándose para su primera cacería mayor, le preguntó a Halcón Quieto algo que había guardado por mucho tiempo. ¿Sabías? Preguntó. Sobre mi padre biológico. Sobre cómo nací. Halcón Quieto, que estaba afilando puntas de flecha, no dejó de trabajar. Pero su voz era seria cuando respondió. Sí, siempre lo supe. ¿Y nunca te importó? Por supuesto que me importó. Me importó que alguien lastimara a tu madre. Me importó que existiera tal maldad en el mundo. Pero tú no eres esa maldad. Tú eres la luz que vino después de la oscuridad. Eres el amanecer que sigue a la noche más larga. Amanecer procesó esto en silencio. ¿Alguna vez me viste diferente? ¿Alguna vez me trataste como si no fuera tu hijo? Halcón Quieto dejó las flechas y miró directamente a los ojos de Amanecer. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de la misma fuerza que Ana había desarrollado con los años. Escúchame bien, hijo mío, porque esto es importante. Cualquier hombre puede plantar una semilla, pero se necesita un verdadero padre para cultivarla, protegerla, ayudarla a crecer. Yo te he visto dar tus primeros pasos. Te he enseñado a cazar. Te he cargado cuando estabas enfermo. Te he consolado cuando tenías pesadillas. Eso me hace tu padre. No la sangre, las acciones. Amanecer abrazó a Halcón Quieto con fuerza. Era casi tan alto como él ahora, fuerte, capaz. Pero en ese momento era de nuevo un niño buscando la seguridad de su padre. Gracias, susurró. Por elegirme. Por elegirnos. Ustedes me eligieron a mí también, respondió Halcón Quieto. Me dieron una razón para seguir viviendo cuando creía que no tenía ninguna. Pasaron más años. Halcón Quieto envejeció con gracia, su cabello volviéndose gris, sus movimientos más lentos pero no menos seguros. Ana también envejeció, pero su espíritu permaneció joven, fuerte, inquebrantable. Amanecer se casó con una mujer apache llamada Río Cantante. Tuvieron 3 hijos. Estrella de la Mañana se convirtió en una de las mejores rastreadores de la tribu, respetada por hombres y mujeres por igual. Una noche, sentados alrededor del fuego mientras sus nietos jugaban cerca, Ana le preguntó a Halcón Quieto, ¿te arrepientes de algo? Halcón Quieto pensó por un largo momento, mirando las llamas bailar. Me arrepiento de no poder salvar a todos. De cada persona que sufrió que no pude ayudar. Pero no me arrepiento de ti. Nunca me arrepentiré de haberte encontrado. De habernos encontrado. Ana tomó su mano, arrugada ahora pero aún fuerte. Aquel día, cuando llegaste al rancho sediento y cansado, pensé que eras mi fin. Pensé que mi padre finalmente había encontrado la manera de deshacerse de mí sin ensuciarse las manos. ¿Y ahora qué piensas? Ana sonrió. Era la sonrisa de una mujer que había atravesado el infierno y había salido del otro lado no solo viva, sino floreciente. Ahora pienso que eras mi comienzo. El primer día del resto de mi vida. Se besaron, viejos ahora pero aún enamorados. Los nietos gritaban jugando. El fuego crepitaba. El viento susurraba entre los árboles. Y en algún lugar, en el cielo infinito del desierto, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de una historia que había comenzado con violencia y dolor, pero que había terminado con amor y familia. Porque al final, eso es lo que importa. No cómo comienza tu historia, sino cómo eliges continuarla. Y ellos habían elegido bien. Habían elegido el amor sobre el odio, la familia sobre la soledad, la esperanza sobre la desesperación. Y esa elección había hecho toda la diferencia. Dicen que en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento sopla entre los cañones, todavía se puede escuchar el eco de una historia. Una historia de un apache solitario y una mujer rota que se encontraron en el momento exacto en que ambos necesitaban ser salvados. Que construyeron una familia no de sangre, sino de elección. Que demostraron que la redención es posible, que el amor puede nacer incluso en los lugares más oscuros, y que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caes. Y cuando Amanecer, ya anciano, contaba esta historia a sus propios nietos, siempre terminaba con las mismas palabras que Halcón Quieto le había enseñado. La familia no se hace con sangre. Se hace con amor,
lealtad y elecciones. Recuerden eso, porque cuando todo lo demás falla, cuando el mundo se vuelve oscuro y frío, es la familia elegida la que te mantiene vivo, la que te da razones para ver un amanecer más. Y así, la historia se transmitió de generación en generación. Una leyenda, una verdad, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz siempre puede encontrar la manera de brillar.